El presente video tiene por objetivo el aprendizaje sobre los contratos, en el cual aprenderemos desde el concepto de un contrato, así como la mención de que en cada país o en cada estado puede existir un sistema de requisitos contractuales diferente en lo superficial, pero el concepto y requisitos básicos del contrato son en esencia iguales. La divergencia de requisitos tiene que ver con la variedad de realidades socioculturales y jurídicas de cada uno de los países existentes, como son los ordenamientos en que el contrato no se limita al campo de los derechos patrimoniales únicamente, sino que abarca también derechos personales y de familia, como por ejemplo los países en el que el matrimonio es considerado un contrato. En base a la primera elección, elegí el contrato de prestación de servicios. ¿Su nombre correcto? Contrato Internacional de Servicios. Este regula las relaciones comerciales en la prestación de servicios entre una parte que presta el servicio y otra que lo recibe. Situadas en países diferentes, se utiliza para la exportación de una amplia gama de servicios en mercados internacionales. El contrato, acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en común entre dos o más personas con capacidad que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca si el contrato es bilateral o compelerse una parte a la otra si el contrato es unilateral. La economía internacional, cláusulas importantes al momento de celebrar un contrato. Preámbulo, donde se determinan las razones por las cuales las partes contratan. Glosario contiene la definición de los términos que se han de utilizar que evitan conflictos interpretativos en asuntos técnicos o jurídicos, alternativas a la dificultad de cumplimiento cuando esto se produzca con ocasión de circunstancias de imprevisión, fuerza mayor o caso fortuito. Con esta se libera al deudor de la responsabilidad. Cláusula de resolución de controversias. Son muy variadas y van desde el arbitramiento hasta la aplicación de la jurisdicción ordinaria de un determinado lugar, pasando por figuras como la renegociación. Arbitraje, cláusula compromisoria en el contrato antes del surgimiento del conflicto y compromiso con posteridad al surgimiento del conflicto en documento separado. Los contratos contienen dentro de los derechos y obligaciones de los contratantes, cabe mencionar que esto va a variar, dependiendo del tipo de contrato que se celebre, ya que cada contrato posee características específicas, como por ejemplo en el contrato de compra-venta internacional, los derechos y las obligaciones de las partes consisten básicamente en obligaciones generales. Vendedor, entrega material de los bienes y de la documentación respectiva respetando cantidades, volúmenes y especificaciones de los mismos. El comprador, pago y recepción de los bienes en las condiciones previamente establecidas, informar de manera inmediata al vendedor de cualquier inconveniente surgido.
Las cláusulas importantes de los contratos. Existe una cláusula llamada cláusula de admisión. Consiste en la facultad que se le da a los contratantes para determinar la participación o no del inversionista extranjero, o bien de la posibilidad de contratar de manera libre a quien formara parte del personal dentro de una sociedad, ya sea civil o mercantil. Correcciones en mi selección. Detallar términos de pago, métodos y plazos, resolución de disputas, condiciones de entrega de servicios, por ejemplo, plazos y responsabilidades en caso de incumplimiento, protección de datos personales y comerciales. Detalles de condiciones de entrega, también las cláusulas de confidencialidad. Obligaciones del comprador. En toda compraventa, el comprador asume la obligación de pagar el precio y la de recibir la cosa. El precio puede ser determinado o determinable. En lo mercantil se considera determinado el precio cuando se haga referencia al que se fije en bolsa o mercado, ya sea en el país o fuera de él, en fecha determinada. Si no hubiera determinación del precio ni convenio expreso referente a la forma de determinarlo, se considerará que ambas partes están de acuerdo con el que normalmente cobra el vendedor por cosa del mismo tipo de las vendidas. Los contratos contienen características. La doctrina habla de dos: consentimiento, objeto que pueda ser materia del contrato. En algunos casos, solemnidad. Consiste en que el contrato se celebre ante el funcionario oficial que la ley establece. Un ejemplo lo sería el matrimonio, cuya solemnidad radica en que debe celebrarse precisamente ante el oficial de registro civil. Se dice que si estos elementos hacen que el contrato exista, faltando alguno de ellos, el contrato no existe. Se habla también de elementos de validez. De acuerdo al artículo 1795 del Código Civil Federal, la ley establece la capacidad de los contratantes, que ésta se entiende la aptitud que la ley reconoce a una persona para ser titular de derechos y obligaciones, la ausencia de vicios del consentimiento, así como la licitud en el objeto, motivo o fin del contrato. Si los anteriores son elementos de validez, la falta de cualquiera de ellos hará que el contrato carezca de validez, que no valga. La sanción es, pues, la nulidad. Si mencionamos la pena convencional, tenemos que es una obligación generalmente de dar una suma de dinero, accesoria de otra. Cuando ésta se incumple por el deudor, resulta exigible aquella porque así lo han acordado las partes. Normalmente se establece en una cláusula del contrato del que nace la obligación principal garantizada. Ahora hablemos sobre la nulidad. Es nulo todo acto o contrato en que falte uno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato. La nulidad puede ser relativa, solo puede ser invocada por las partes que celebraron el contrato jurídico, se requeriría de sentencia judicial, ya que no produce efectos de pleno derecho.
Por ejemplo, si dos personas celebran un contrato de arrendamiento sin tener mayoría de edad, para declarar la nulidad de este contrato, se necesitará la sentencia de un juez competente absoluta cuando falta algún requisito o formalidades que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos. No se necesita una declaración judicial para hacerla válida. Por ejemplo, si un contrato de compraventa no está firmado. Por ambos contratantes, la nulidad es absoluta porque no se requiere declaración judicial.